Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de nuestros casos, aquí a Crímenes Ibéricos, otro de esos exitosos podcasts de Upcast. Soy Vanessa de Lucio y hoy vamos a hablar de un crimen que tuvo lugar hace ya 3 años y que continúa suscitando muchísimo interés porque no consigue resolverse. Me refiero al caso de Esther López, la chica de Traspinedo, de Valladolid, que fue asesinada en enero de 2022. Ahora entramos en detalle, ahora contamos todo, pero antes tengo que saludar a Carmen Corazzini, una de nuestras habituales expertas. Ella es periodista, ya sabéis, y presentadora de televisión, es máster en terrorismo y especialista en criminología, en victimología y en delincuencia. Me acompaña hoy para hablar de todos estos detalles. ¿Qué tal, Carmen? Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotras otra vez. Muchas gracias, ya lo sabes, para nosotros también es un placer estar aquí contigo y como siempre hacemos, vamos a arrancar recordando las principales claves de este caso, que no son pocas, y todos los detalles que tiene ahora mismo la investigación, lo que se sabe y lo que se intenta probar, sobre todo, para así poder analizarlo todo bien después contigo. Nos vamos a situar en Valladolid, como ya hemos dicho, en ese pueblo de Traspinedo, donde el 5 de febrero de 2022 aparece en una cuneta el cadáver de Esther López, una mujer de 35 años que había desaparecido 3 semanas antes, el 13 de enero. Tras muchos descartes e investigaciones, la Guardia Civil llega a la conclusión de que es un amigo de Esther, Óscar, quedaos con este nombre, el que cometió los hechos, al menos el de haberla atropellado. Lo que sabemos es que aquella noche Esther estaba en el bar La Maña con varios amigos, era habitual que hicieran esto, estaban tomando algo de fiesta, porque además se jugaba un partido de fútbol de la Supercopa, un Barça Madrid, y estaban allí todos viendo el fútbol. En esa fiesta o en esa reunión se une Óscar, se une también otro vecino, Carolo, que está con ellos tomando algo tranquilamente allí en ese bar. Han estado bebiendo y lo que se sabe con exactitud, lo saben por el posicionamiento de los móviles, es que más o menos salen del bar a las 3:20 de la madrugada, en el coche de Óscar. A esa hora se desplazan hacia el domicilio de Carolo, al que ya dejan en su casa, y entonces se quedan solos Esther y Óscar, que es el que conduce. A partir de aquí empiezan las incógnitas, y ya nadie más va a volver a ver a Esther, salvo su asesino, claro. De acuerdo con la autopsia, Esther muere esa misma madrugada y como consecuencia de haber sido atropellada por detrás por un vehículo a unos 45 kilómetros por hora. Pero Esther no muere por ese impacto, no muere atropellada, sobrevivió a eso, pero se quedó agonizando en plena noche. Recordemos, es enero, Valladolid, hay 7 grados bajo cero esa madrugada y ella se queda ahí tumbada en la calle, en la carretera. Mientras amanece, al mismo tiempo, su madre, que se levanta temprano y se extraña de que no esté en la cama, como habitualmente, no la ve en su habitación, y la llama al móvil 3 veces, lógicamente sin respuesta,
pero alguien lo que sí hace es poner su teléfono en modo avión a las 6:31 de la mañana. El teléfono móvil de Óscar, además, se apaga 3 minutos después, en la misma zona que el otro móvil, que el de Esther. Este es uno de los grandes indicios que tiene contra él la Guardia Civil. Por eso la investigación claramente empieza a apuntar a este amigo, a Óscar, que ha pasado esas últimas horas con ella. La versión de Óscar siempre ha sido que discutieron en el coche, que se quedaron solos, que él ya quería irse a dormir, pero que Esther quería seguir de fiesta. Es una versión que en cierto modo a veces contradice Carolo, que lo que aseguró en su declaración es que él nunca escuchó en el coche que ella sugiriera seguir de marcha mientras estuvo con ellos en el vehículo. Pero, según Óscar, discutieron por este hecho, porque ella sí que quería continuar, le llamó rancio, le llamó cortarrollos y se bajó del coche muy enfadada, dice Óscar, que seguramente para ir al domicilio de Carolo y convencerle de seguir de marcha. Por supuesto, la Guardia Civil también ha investigado de forma exhaustiva a este otro hombre, a Carolo, pero su coartada es muy sólida. Dice no solo que tenía muy claro que los dos amigos iban a dormir juntos esa noche y que además él se fue a su casa, sino que además en su domicilio estaban sus dos hijos, que han confirmado que efectivamente llegó, que además llegó bastante borracho y que su hija de 13 años tuvo incluso que ayudarlo a meterse en la cama. Además de todo, su teoría la respalda la posición de su teléfono móvil, que efectivamente le sitúa a partir de las 3:30 en su casa. O sea que ahí parece que está claro. Así que lo que tenemos hasta ahora es una autopsia que confirma que Esther murió atropellada por un golpe trasero a la altura de la cadera y del fémur, y el posicionamiento de dos teléfonos móviles, el de Esther y el de Óscar, que parece que están juntos toda la madrugada. Esto además lo confirma otro aspecto clave, que es el Bluetooth del coche de Óscar, que también nos va a dejar pistas, también deja rastro. Los investigadores saben, gracias a este Bluetooth, que a las 3:22 se pararon en la vivienda, en la puerta de la casa de Óscar, y que a las 3:29 el coche se marcha de allí. Se supone que en esos minutos ese es el intervalo de la discusión en la puerta de la vivienda, pero es que a las 3:40 el Bluetooth del coche sitúa al vehículo o a Óscar en la parte de atrás de la casa. Además de todo, Óscar tiene una aplicación, una de estas aplicaciones deportivas que te indica los pasos y que también tiene geolocalización. La tiene instalada en el reloj y les revela que esa noche Óscar caminó, presuntamente después de dejar a Esther en la carretera, 118 metros primero y luego 133 metros. La gran incógnita es intentar contestar qué sucedió a partir de ahí. La hipótesis de la Guardia Civil lo que se basa es, creen que llegaron juntos a casa, que probablemente discutieron porque Esther no quería ni tener relaciones con Óscar ni meterse ya en casa, y que ella enfadada se baja del coche para irse andando. Y que entonces Óscar se fue a por ella a pie, aunque regresara sin convencerla o sin verla. Eso explicaría los pasos que registra el reloj, y que luego cogió el coche. Eso explica por qué se vuelve a conectar al Bluetooth 15 minutos después, y que entonces la ve y la atropella por detrás. Continuando con la hipótesis, la más plausible para la Guardia Civil es que Óscar la viera malherida o sin saber cómo estaba realmente y que la metiera en el maletero. Hay que recordar que no estaba muerta, que tenía el fémur roto y no podía caminar, pero hay ADN de Esther en el interior del maletero del coche, así que está claro que estuvo ahí. Además de todo, en la autopsia se ve luego que Esther tenía más lesiones, que nadie la había visto antes. Aquella noche tenía un golpe en el ojo, que probablemente se deba a una discusión, a un forcejeo, a algún tipo de puñetazo, a algunas forzaduras, alguna lesión en el cuello y varios pinchazos en el dorso de la mano. Esto también les llama la atención a los investigadores. Creen, esto sí que es una mera conjetura, que quizás la persona que la atropelló pinchaba para seguir si seguía viva, era una manera de comprobar. En fin, el caso es que gracias a las cámaras de seguridad la policía sigue trazando todo lo que tiene, y también descubren que a la tarde siguiente Óscar va a lavar su coche, aunque él ha negado siempre que ese coche que se ve en las cámaras y que es idéntico al que él tiene sea el suyo, pero ahí aparece una persona con un coche idéntico al de Óscar lavando el coche. Recordemos que pasaron 23 días desde la muerte de Esther hasta la aparición del cuerpo, y que cuando lo encuentran, los informes de los peritos, claro, descubren más pistas, porque ahí estamos en la escena del crimen.
No tienen duda de que Esther fue atropellada, pero lo que tienen clarísimo es que no fue atropellada en esa cuneta. Esa no es la escena en la que Esther ha sufrido el atropello, porque no hay huellas de frenada, no hay ningún rastro de accidente y se ve bastante claro que la escena está preparada, porque ella aparece tumbada boca abajo, porque su bolso está colocado de una manera bastante artificial y porque el teléfono móvil aparece ahí tumbadito a su lado, limpiado, por cierto, a conciencia, sin una sola huella. Y además, otra vez el Bluetooth muestra que el coche de Oscar estuvo parado casi 40 minutos en esa zona en la que apareció el cadáver de Esther. En fin, como veis en la investigación no se dejó ni una sola clave. También, por cierto, se analizó la llave del coche. Este dato es muy curioso porque las llaves de algunos vehículos almacenan datos de geolocalización e incluso de posibles choques. Les costó muchísimo, la enviaron incluso a Alemania, a la central de Volkswagen, pero esa centralita que acumula la llave del Volkswagen T-Roc de Oscar casualmente había sido borrada por completo. Esto llamó mucho la atención a los investigadores porque es un dato que poca gente conoce y no es fácil eliminar todos los datos del chip que contienen estas tarjetas, estas llaves de los vehículos actuales. Pero bueno, imaginemos el drama que vive la familia de Esther, que no acaba de ver resuelto el caso, en el que además el principal sospechoso es o era un gran amigo de la familia, como es Oscar. Carmen, muchos datos y muchos indicios en este caso tan complicado porque tengo la sensación de que la Guardia Civil sabe perfectamente quién fue, pero no logran probarlo. Sí, es verdad. Bueno, los indicios marcan a Oscar como principal y único sospechoso, pero es verdad que las pruebas son muchas interpretables. Incluso cuando hablábamos del ADN dentro del maletero, lo cierto es que se encontró ADN de otras 3 mujeres dentro de ese maletero y no estamos hablando de un asesino en serie. Entonces, claro, por ejemplo, con este dato, ¿qué hace la defensa? Pues alegarlo y decir, oiga, pues que en este maletero puede haber sido pues la típica sudadera que dejas al amigo, que la pones en el maletero, no necesariamente implica que ella estuviese allí dentro, además porque no es ADN sanguíneo, ¿no? Entonces, esto ocurre con la mayoría de estas pruebas y esta es prácticamente la razón por la que se está dilatando tanto la decisión de la juez, porque es que no siguen faltando algunas diligencias, siguen interpretándose los datos y, como te digo, ocurre con esta prueba, pero con muchas otras más. Claro, vemos varias conductas por parte de Oscar un poco extrañas. Por ejemplo, ese hecho de poner el móvil en modo avión entre las 6:30 y las 9 de la mañana. ¿Eso obedece a alguien que está intentando ocultar su localización? ¿O por qué se produce justo eso la madrugada en la que ha desaparecido Esther? Claro, a ver, tiene toda la pinta, ¿no? Que si tú a esas horas de la mañana, teniendo en cuenta que vuelves de fiesta, que has estado bebiendo mucho, de hecho los análisis incluso llegaban a afirmar que la ingesta de alcohol en general de todos era muy elevada y en el caso de Esther, incluso en el caso de Oscar, especialmente elevada. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú con ese alcohol en sangre decidas de repente poner tu móvil en modo avión? ¿No? Lo lógico es pensar que lo estaba haciendo para ocultar su posición. Cosa además errónea, porque la gente se piensa que si tú apagas tu móvil o lo pones en modo avión ya no se te puede rastrear, pero esto no es así. Los dispositivos, aunque estén apagados, siguen teniendo dentro un GPS localizable y de hecho por eso muchos terroristas no llevan consigo teléfonos móviles, ¿no? Porque saben que se les puede geolocalizar aunque esté apagado. Entonces, claro, el hecho de que lo haya puesto en modo avión es muy sospechoso, pero no es una prueba directa de su culpabilidad. Esto se añadiría a una serie de indicios y de pruebas, pero por sí sola, ante un jurado, claro, no tiene más que una sospecha, pero no tiene valor probatorio. Claro, es lo que nos pasa aquí, que como vamos a ir viendo, son todo un cúmulo de conductas extrañas que son complicadas de justificar, pero que, como tú dices, no resultan quizás tan sólidas como para que sea una prueba. Y en España hay que probar y demostrar. Tenemos un sistema garantista. Pero claro, alguien que es amigo, no solo de Esther, sino de la familia, íntimo amigo de la hermana de Esther, que se supone que la conoce de toda la vida.
¿Cómo explicamos también que, por mucho que discutas, la dejes ir caminando sola de madrugada, en plena oscuridad, a kilómetros de su casa, a -7 grados que hacía esa madrugada en Valladolid? Otro dato complicado de explicar por parte de Óscar. Sí, o sea, no sé qué tipo de amigos tenía o qué tipo de amigos son, pero la verdad es que no es un comportamiento habitual ni una conducta que harían personas que nos quieren, ¿no? No nos dejarían en medio de la carretera a esas horas. Pero también es verdad, y que no valga como justificación, sino como explicación, el hecho de la ingesta de alcohol y del cabreo, ¿no? En ese estado semi-alienado, muchas veces las personas pues, actúan de una forma distinta, ¿no? Por eso también en este caso había una división incluso dentro de la propia Guardia Civil, porque algunos pensaban que podía haberse debido a un simple accidente o atropello, pues eso, ¿no? Accidental, o con la intención de matar, es decir, el homicidio doloso o asesinato, o una especie de descarga de rabia, ¿no? Que de hecho el informe de la UCO decía un arrebato en caliente. Eh, es fundamental determinar la intencionalidad, porque nos va a definir si se trata de un asesinato o si se trata de un homicidio. El problema es que delimitar la intencionalidad en este caso parece realmente difícil, pues por eso que decíamos, ¿no? Porque todas las pruebas parecen eh, simplemente indicios de sospecha, pero no con un valor duro y crudo, ¿sabes? Entonces, claro, estamos viendo ahora pues una joven que pasea sola a las 3 y pico de la mañana con un supuesto amigo que la deja ahí y después presuntamente la atropella. El hecho de que además su cadáver apareciese 20 y pico días después, a algunos de los peritos les hace indicar una posible carga de conciencia por parte del autor. Eso también es una sospecha más, ¿no? Pero un desconocido deja el cuerpo y amén, pero el hecho de ponerlo y situarlo en un lugar donde se sabe que se va a encontrar indicaba que a lo mejor la víctima conocía al agresor y que el agresor podía ser Óscar, pues un poco por eso, ¿no? Por la amistad, por los padres, por no dejarles sin cadáver a la familia. Vamos a este aspecto que me parece una de las grandísimas claves del caso. Yo imagino que se ha registrado, por supuesto, con esmero la casa de Óscar, el coche de Óscar, pero claro, la gran incógnita aquí, porque hay dos teorías como muy distintas, es dónde estuvo el cuerpo de Esther desde el 13 de enero hasta el 5 de febrero, desde que es atropellada hasta que es encontrada. Recordemos que no la atropellan en una zona, pero aparece en otra, bastante lejos. No es fácil ocultar 3 semanas un cuerpo. Hay quien No. sostiene que el cuerpo estuvo 3 semanas en esa cuneta, pero esto parece bastante complicado porque la Guardia Civil dice que, bueno, no solo las batidas de rastreo que había por parte de los propios vecinos, sino que había a todas horas drones sobrevolando el terreno, es una carretera, en fin, no parece muy plausible que hubiera estado allí 3 semanas sin que nadie lo viera, ¿no? No, es prácticamente inviable, imposible que el cuerpo estuviese allí durante tanto tiempo. Es verdad que hubo muchas batidas, luego apareció un vídeo de un conductor que después fue desestimado en el juicio, pero apareció un vídeo de un conductor, es verdad que ofrece una visión frontal, ¿no? Sin proyección sobre la superficie exacta donde se halló el cadáver, pero se mostraba que era una carretera transitada, es decir, habitualmente pasan coches por allí, en ocasiones incluso hay personas que cruzan, entonces es imposible que nadie hubiese visto nada en tantos días. La hipótesis más plausible es que el cuerpo estuviese guardado en algún sitio durante esos 20 días y que apareciese al día 21 allí y que estuviese pues, unas aproximadamente 24 horas en la zona donde lo encontraron. Se dieron enseguida cuenta de que allí no había sido atropellada, también un poco por el informe y por la escena del crimen. Era un caso de staging que se llama de manual, o sea, una teatralización de la escena del crimen, porque además eh, si la hubiesen atropellado allí, su cuerpo estaría en dirección al pueblo a Traspinedo, ¿no? donde ella residía, donde ella iba a ir. Pero la posición, que además fue en decúbito prono, etcétera, bueno, su posición, digamos, que indicaba que ella estaba justo en la parte opuesta, es decir, que su cuerpo había sido depositado allí sí o sí. Ahora, el lugar donde estuvo durante esos 20 días es una gran incógnita. Es una zona donde debió haber mucha humedad porque
se encontraron restos de, por ejemplo, mordeduras de roedores y las manos de levadura, que se llaman, que es un proceso de descomposición que precisa de unas condiciones climatológicas o genéricas que implican una gran humedad. Y lo curioso es que nadie haya encontrado la zona donde un cuerpo ha estado tantos días, ni en su domicilio, ni en lugares aledaños, etcétera, y que nadie viese al sospechoso o a otra persona colocar el cuerpo en esa cuneta, porque además recordemos que Óscar fue el principal sospechoso desde el principio y tanto él en concreto como su vehículo estaban siendo seguidos constantemente por la Guardia Civil. En algún momento lo lógico es pensar que tendrían que haberle visto depositar su cadáver días después, que es un poco lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso del pescadito. Aquella mujer fue la principal sospechosa y efectivamente pues los agentes la estuvieron siguiendo y fue gracias al seguimiento como vieron que ella transportaba el cuerpo del pequeño Gabriel de un sitio a otro. Y esto no ha ocurrido aquí y eso es muy extraño. Sí que lo es, sí, porque, en fin, un cuerpo 3 semanas, primero no es fácil, entiendo, en su domicilio, que como decimos, habrá sido muy, muy registrado y no ha aparecido un solo signo de que allí haya estado, haya permanecido. Pero claro, a la intemperie, hablo por insectos, por el propio olor, porque alguien te descubra, en fin, me llama poderosísimamente la atención que no tengan ni idea de dónde haya podido estar, porque esa creo que sería la clave también para incriminarle. Claro, es que eso es la prueba definitiva, por así decirlo, porque como veíamos, todas las demás se pueden coger por pinzas o se pueden coger por ambos lados, ¿no? Es llamativo que nadie viese a nadie llevar el cuerpo allí, es llamativo que no se haya encontrado un lugar donde esconder un cuerpo, que no es nada fácil. Hoy en día, con las cámaras que hay en las calles, en los establecimientos, con el seguimiento al principal sospechoso y con las batidas y batidas del pueblo entero y del personal de la Guardia Civil, de la UCO, etcétera. Esa es una grandísima incógnita que además producía una vía más de investigación, que era la posibilidad de que un tercero hubiese podido ayudar a Óscar a deshacerse del cuerpo, pero no se ha identificado por el momento a nadie, o por lo menos aunque se tengan sospechosos, no hay indicios suficientes. Porque voy a hacer de abogada del diablo, pero la posibilidad de que realmente aquella misma noche la dejase allí, por algún motivo extrañísimo, porque la haya ocultado la vegetación, en fin, por un despiste, por una suerte tremenda, nadie la haya encontrado en 3 semanas. ¿Eso se contempla, aunque sea en un mínimo porcentaje, o tienen completísimamente descartado que haya estado allí el cuerpo? Bueno, completísimamente nunca se tiene nada, es una remota posibilidad. El porcentaje es muy bajo por las batidas, por los drones, por los perros, porque, repito, es una zona transitada. De hecho, fue un transeúnte que se encontró con el cadáver. Entonces, ese transeúnte no era la primera vez en el último mes que había pasado por esa zona. Es una zona de tránsito habitual donde pasan muchos coches y personas. Entonces, sería una casualidad remotísima, remotísima. Es decir, yo creo que el 90% de la investigación entiende que el cuerpo fue depositado allí 24 horas aproximadamente de la hora exacta en la que fue encontrado. Entonces, sí, lo más probable es que durante esos 20 y pico días haya estado al resguardo, semi-resguardo, porque a la intemperie, también por los signos y por las livideces, a esa temperatura y con la meteorología de ese mes, es difícil encontrarlo en ese estado. Eso significa que lo más probable es que hubiese estado ligeramente resguardado, es decir, no en medio del campo, sino, pues bueno, probablemente su decomposición hubiese sido diferente. Entonces, son varias las razones por las que pensar que no estuvo allí 20 días. Ajá, si la tuvo que trasladar, vuelvo al maletero del coche, que no significa que la trasladase ahí, pero ese ADN que se ha encontrado en el maletero es de, no sé si esto se puede saber, pregunto, es de Esther ya fallecida, pero ¿es posible delimitar si es del momento de la madrugada del 13 de enero o de si ya es
de un cadáver con más tiempo, más avanzado, o esto no es posible saberlo? Para delimitarlo harían falta pruebas un poco más contundentes. Lo que se encontró fueron restos de ADN, pero en principio ni siquiera eran sanguíneos. Entonces, para poder analizar exactamente a qué hora se encontró, en qué estado estaba, pues habrían necesitado otro tipo otro tipo de ADN, no esas fibras o esas marcas. Unas marcas que, como digo, la defensa pues puede explicar con que, pues bueno, es ropa suya, pues si es un cabello es que estuvo allí, pero no necesariamente implica que ella estuviese ni fallecida ni herida dentro del maletero, porque no hay restos de sangre como tal dentro. Y además también porque, claro, encontraron restos en el mismo maletero de más mujeres. Entonces, para la defensa eso es un punto a favor para poder explicar que no necesariamente tuvo que estar fallecida o semifallecida o inconsciente allí dentro. Luego es verdad que en el coche en sí tampoco se han encontrado pruebas concluyentes de que se hubiese producido realmente ese atropello, porque incluso más allá del ADN encontrado dentro del maletero, se hablaba de unas fibras de poliéster en la matrícula del coche que podían ser compatibles con las de Esther, pero nuevamente se pueden explicar por otras razones, no son suficientemente abundantes para poder esclarecerlo. Y luego no solo eso, eh, incluso no eran marcas, pero eran restos de pintura encontrados en los vaqueros, bueno, en la ropa de Esther, el color de esa pintura, según el estudio químico que se hizo, no son compatibles con el coche de Oscar. Entonces, probar el accidente al 100% o el homicidio o el asesinato como atropello es difícil, porque es interpretable por ambas partes, porque como digo, todas estas pruebas no son lo suficientemente contundentes, aunque luego el comportamiento y otros factores desencadenantes nos puedan inducir a pensar que efectivamente fue él o que no puede ser otra persona salvo él. Pero Claro, porque él se pone a lavar exhaustivamente el coche al día siguiente. claro, es que todo Es que indica que todo es es él. raro, todo es Todo raro. indica Si que es no, él. Y además, el claro. coche era suyo, o sea, prácticamente al 100%, porque es verdad que la imagen del momento del lavado no es lo suficientemente nítida, sin embargo, sí que pudieron percibir un colgante detrás del parabrisas que era prácticamente, bueno, era el mismo que tenía Oscar en su coche, ¿no? Entonces, claro, Oscar dice que él no ha sido, pero los agentes pueden determinar que sí, que él fue a lavar el coche. ¿Y por qué vas a lavar el coche? ¿No? Pues bueno, pues todos piensan que porque fue él, pero el problema es que hay que demostrarlo. Efectivamente, otra clave complicada que muchos, yo me incluyo, nos hemos enterado de que esto existe, es la llave del coche. Yo desconocía que las tarjetas de los coches de ahora, ¿no? Que ya no tienen la llave sino una tarjeta, almacenan mucha información también. Esto sí lo sabía, lógicamente, la Guardia Civil, que miraron y se encontraron la sorpresa de que no había ninguna información, de que alguien la había borrado. La enviaron incluso a Alemania porque se especuló que en la central de Volkswagen se almacenaban había como un disco duro, ¿no? Como una caja negra, por usar la metáfora, en la que podía todavía recuperarse, pero nada, no lo han conseguido. Oscar asegura que él no ha tocado nada y que la propia Guardia Civil, al volcar la información, cometió el error y lo eliminó todo. De nuevo, la palabra de uno es contra la de otros. El caso es que no hay información ahí dentro, pero primero, ¿cómo podía saber eso? ¿Quién contribuyó o quién le ayudó o cómo consiguió sacar ese chip de la llave y borrarlo? En fin, es una información que no me parece que esté al alcance de mucha gente. No, en absoluto. De hecho, yo tampoco desconocía, sabía que en el coche había un GPS, ¿no? Pero desconocía esa posibilidad de rastrear en función de la llave y poder llamar a la centralita, etcétera. Eso fue manipulado, eso está probado que hubo una manipulación, pero una vez más, aunque todo nos indique que fue él, se tiene que probar. Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con la pequeña bolladura que se encuentran en su vehículo. Él dice que no la tenía antes de los hechos y de hecho incluso llegó a decir
que, se había tratado de la Guardia Civil, que fueron ellos al manipular su vehículo que pues provocaron ese pequeño golpe. Una vez más, una palabra en contra de la otra, ¿no? Por eso este caso se está dilatando tanto y por eso a nivel incluso criminológico es tan interesante, porque nos demuestra que aunque un caso pueda parecer muy claro, las pruebas se necesitan y son los elementos más importantes. Y tanto que se necesitan. De hecho, como tú dices, mira, leo textualmente, la defensa de Óscar asegura que en el vehículo no hay ningún rastro de atropello y que las primeras inspecciones oculares descartaron cualquier daño exterior e interior. Claro, con una afirmación como esta, asegurando que el coche estaba impecable, ¿quién demuestra después que ese daño, esa pequeña abolladura que luego se ha encontrado, se explique vinculándola a la noche de los hechos? Es que es muy complicado. Claro, es que además él dijo literalmente, los golpes en mi coche me los hizo la Guardia Civil. Claro, la Guardia Civil dice, no, estos golpes pueden ser fruto del accidente, ¿no? Fruto del atropello. Que hubiera un atropello, de hecho, intentaron mirar también marcas en el suelo por si pudiesen haber, pues eso, ¿no? Restos. Y es verdad que sí que se encontraron en la zona donde se encontró el cuerpo y en la zona donde piensan que pudo haber sido atropellada realmente, restos de un posible choque o accidente, pero una vez más, las marcas que se encontraron tampoco eran compatibles con el coche de Óscar. O sea que es un vórtice constante de muchas pruebas, pero insuficientes todo el tiempo. Es un misterio tremendo. De las pocas cosas que sí se saben con seguridad es que cuando Óscar la atropella a 45 kilómetros por hora, que no puede parecernos una velocidad, bueno, pequeña, pero que en el impacto contra una persona, desde luego sí te puede hacer bastante daño, pero es verdad que no estaba muerta. Claro, aquí hay una pregunta realmente cruel para la familia, que es el hecho de saber que Esther podría haberse salvado si la hubiera socorrido en vez de dejarla agonizando a 7 grados bajo cero. Totalmente. Es que ya no murió por causa directa del atropello. De hecho, fue un shock multifactorial que dice el informe médico forense. Un shock multifactorial donde además tiene mucho que ver también, por supuesto, la temperatura, porque afectó la hipotermia, el frío y la ingesta de drogas como cocaína y alcohol, que eso también favorece a que el cuerpo se comporte de una forma distinta. Si la hubiesen llevado, y esto es terrible, pero es verdad que si la hubiesen llevado al hospital, lo más probable es que podría haberse salvado. La defensa o parte de la defensa, ¿no? Una línea de pensamiento es que Óscar, pues que iba borracho esa misma noche también, se asustó, no sabía qué hacer, la atropelló, posiblemente con intención, pero ya te digo, bajo los efectos del alcohol, que ni mucho menos justifican, pero explican a lo mejor la conducta un poco errática de no saber qué hacer, esconder el cuerpo y al tiempo arrepentirse y dejarlo en una cuneta, pero no querer, obviamente, asumir su responsabilidad. Claro, la familia quiere asesinato porque son más años de cárcel y porque quieren justicia, pero va a ser difícil, muy difícil probar el asesinato. El homicidio es una posibilidad, pero una posibilidad, tampoco lo tenemos claro. Claro, porque como tú dices, la acusación, la familia, lo que argumenta en su instrucción es que dice textualmente que Óscar, siendo consciente de que se encontraba Esther con vida, lejos de prestar ayuda o solicitarla para que otros se la prestaran, esperó entre 1 y 3 horas hasta que comprobó que ya estaba muerta, procediendo a ocultar el cadáver y finalmente meterlo en el maletero del vehículo y tirarlo horas después en el lugar donde fue hallado o en otro lugar, no dando noticia directa de dónde se encontraba. Esto es lo que ellos quisieran poder probar y esta es, como dices tú, la línea para que también los que nos escuchan tengan clara entre asesinato o entre homicidio, y parece que no es una cuestión solo de terminología, sino que la pena o la condena que te caiga depende en gran parte de una palabra o de otra. Infinitamente. Luego tenemos, además de la posibilidad de asesinato u homicidio doloso,
posibles lesiones agravadas, omisión del deber de socorro en caso de que, ¿no?, o lo hubiese hecho sin querer Que o todo incluso eso no suma, ¿verdad? encubrimiento. Todo eso Suma en suma la a una pena. condena, exacto, a una Pero una condena más. pregunta, ¿el consumo de alcohol puede restarle? En muchas ocasiones se tiene en cuenta como un atenuante. No es eximente de responsabilidad, salvo que se diga que hay una intoxicación de alcohol, por así decirlo, extrema. Pero es verdad que los informes eh, explican que el consumo de Oscar era elevado, pero era consciente de sus actos. Y eso es fundamental para determinar si hay una eximente o un atenuante. Para entendernos, la eximente es que prácticamente pues eso, como dice la palabra, te exime de responsabilidad, pero para ello o una enfermedad mental muy grave o un estado de intoxicación tan sumamente elevado que afecte a tu capacidad cognitiva y volitiva en el momento de los hechos. Esto no es lo que ocurría con Oscar. Oscar estaba en un estado de embriaguez elevado, pero seguía siendo consciente de sus actos. Podría utilizarse entonces como un atenuante. Sin embargo, con el comportamiento posterior, en caso de que se determine que había sido él, la ocultación del cadáver, la omisión del deber de socorro, todo eso, digamos que compensa a la inversa al atenuante. Por mucho que se tenga en cuenta que pudo estar borracho, pues su comportamiento posterior va a seguir sumando la pena. O sea que aunque se lo consideren, no le va a servir de mucho. La verdad es que no quisiera estar en la piel del jurado ni de los jueces que tengan que dirimir esto, porque me parece realmente un caso complicadísimo, lleno de matices, lleno de cuestiones muy complicadas de probar y de demostrar. Así que llegados a este punto, Carmen, yo lo que te pregunto es, ¿qué necesita la Guardia Civil para demostrar que Óscar fue el autor del atropello y de la colocación del cadáver en el lugar en el que apareció? Pues yo creo que básicamente dos cosas, una más plausible que otra. La menos plausible sería el asombroso y repentino milagro de que se encontrase la zona donde ella estuvo esos 20-21 días retenida, escondida, y eso podría facilitar el descubrimiento de quién la llevó hasta allí o quién la retuvo allí. Eso es difícil si a estas alturas todavía no lo han encontrado. Pero después hay otro más plausible, que es el principio. En ciencias forenses existe el principio de intercambio, que es el principio de Locard, es decir, el de contacto y transferencia, que ocurre en los delitos de sangre o incluso en accidentes. Todo contacto deja rastro. Estamos viendo que estos rastros parecen muy difíciles de determinar, tanto el ADN de ella en el maletero, las fibras en la matrícula, los restos en su ropa que son de otro vehículo. Pues un extenso y exhaustivo ulterior estudio y análisis de todos esos indicios nos podría determinar si finalmente hay cantidad suficiente para determinar que ese fue el impacto que provocó después, con otros factores, su muerte, es decir, la culpabilidad de Oscar. O sea, aumentar todavía esas diligencias, que además esto ha ocurrido en muchísimas ocasiones en otros casos, cuando parece que no hay índice suficiente o que la prueba a analizar no es suficiente o incluso contradictoria, a lo mejor con un contraestudio, con un contrainforme, una contrapericial, se consigue establecer incluso una hipótesis contraria, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Amanda Knox, lo hemos visto en muchos, que pues eso, un intercambio al priori parece que no es suficiente y luego después con más análisis, más estudios, llegan a la conclusión de que sí lo es. Ellos van a seguir, se va a seguir investigando, se va a seguir analizando. Ojalá se encuentre la forma de determinar lo que ocurrió exactamente, si efectivamente se puede determinar que fue Oscar, si hubo una tercera persona, si fue todo un fruto de la casualidad. La verdad es que el comportamiento de Oscar induce a pensar que ha sido él, así a priori, por sus contradicciones en las declaraciones, que dio 3 versiones diferentes, por lavar el coche, por ocultar su móvil, por intentar manipular la centralita del vehículo. Son muchos los motivos que nos inducen a pensar que ha sido él. A ver si durante los próximos meses los análisis forenses consiguen determinar con ese principio de intercambio que efectivamente fue su coche el que la atropelló.
Y mientras tanto, ¿cuál ha sido la situación de Óscar en estos 2 años? No ha habido juicio, ¿no? Todavía. ¿Va a haberlo? ¿Él está en libertad provisional o simplemente en nada? ¿Simplemente está siendo observado o ni siquiera eso? Sí, estuvo con medidas cautelares durante mucho tiempo, evidentemente se le retiró el pasaporte, tenía que acudir a comisaría una vez por semana, pero no se encuentra en prisión preventiva, que es algo que la familia demandaba mucho, pero es que claro, prisión preventiva no significa que si te meten en prisión preventiva eres más culpable que si no te meten en prisión preventiva. Para que se te coloque allí tiene que haber 3 motivos básicos, que es el riesgo de fuga, la posibilidad de destrucción de pruebas o indicios o incluso la reiteración del delito. Se consideró que en el caso de Óscar pues no había riesgo de fuga, las pruebas, pues, si las destruyó ya lo hizo, ya no hay más pruebas que destruir y no ven su perfil como el de una persona que pueda reiterar el delito, ¿no? Entonces, ahora mismo se encuentra en libertad a espera de juicio. Y es algo que a la familia le duele mucho porque yo lo entiendo, si ellos están convencidos o piensan que él es el asesino, pues verle libre debe ser dolorosísimo, dolorosísimo. Sobre todo cuando ves que todos los indicios inducen a pensar que ha sido él, pero las pruebas parecen ser contradictorias en muchas ocasiones, o al menos, si no contradictorias, pues que facilitan doble lectura por parte de defensa y lectura por parte de acusación. Sin duda, tiene que ser terrible, más en un sitio tan pequeño como es Traspinedo, 1000 habitantes, todo el mundo se conoce, todo el mundo se ve, se encuentra a diario. Me imagino el calvario para esa familia al ver que no se hace justicia. En fin, pues muchísimas gracias por tu aportación, Carmen, siempre tan iluminadora para entender este caso tan complejo. Ha sido un placer. Ojalá en los próximos meses consigan delimitar más las pruebas. A ver si es así y conseguimos entender del todo qué es lo que pasó y cómo sucedió y cómo fueron los hechos, si es que algún día lo sabemos. Ya os digo que para los investigadores parece claro que Óscar atropelló a Esther, que la dejó mal herida, que no bajó para socorrerla y que cuando se dio cuenta de que estaba muerta recogió su cadáver, lo escondió y luego lo puso ahí en la cuneta. Pero eso hay que probarlo y eso no es lo que asegura la defensa de Óscar. 3 años después, lo único que sabemos, el único convencimiento policial que tiene la Guardia Civil es que sí, que fue Óscar, no hay más sospechosos, pero, como nos decía Carmen, hay que ser capaz ahora de demostrarlo con pruebas en un juicio. Estaremos muy atentos a todos los avances de esta investigación. Nos dejamos pensando sobre este y otros crímenes hasta nuestro próximo caso. Déjame que te proponga descubrir la nueva colección de merchandising sobre True Crime de Crímenes Ibéricos en www.merchapod.com. Apoya a nuestro podcast para que podamos seguir creciendo con tazas, camisetas, fundas o sudaderas con diseños exclusivos sobre True Crime. Ya sabes, merchapod.com, y vacila de ser un fiel oyente del True Crime. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.